Hola, bienvenidos a una nueva exploración sonora. Hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta, esencial para cualquiera que trabaje con audio, la ecualización, o EQ, como le decimos todos. Ujú. Pensemos en la perilla de volumen, ¿sí? Pero imaginen que tuviera superpoderes, que permitiera ajustar el volumen de partes específicas del sonido, las frecuencias. Exacto, es fundamental. Y dominarla de verdad, cambia totalmente la forma en que mezclamos. Totalmente. No es solo eso de más graves o más agudos. Es esculpir el carácter de cada sonido. Lograr que todo suene claro, que haya separación en la mezcla final. Justo. Hoy, la idea es revisar un poco las bases, por qué es tan importante, y ver algunos enfoques más sistemáticos para usarla con más confianza, ¿no? Basándonos en la perspectiva de un experto que estuvimos analizando. Así es. Vamos a ver qué es exactamente la EQ, claro, cómo se usa en la mezcla, desglosar un poco ese espectro de frecuencias y las herramientas que tenemos. Y creo yo lo más interesante. Vamos a presentar unos principios clave, casi como mandamientos, y 4 enfoques bien prácticos que le dan estructura, un propósito, a cada ajuste que hacemos. El objetivo es entender qué hacer, ¿sí? Pero sobre todo, por qué lo estamos haciendo. Me encanta eso del por qué. Dejar de mover perillas a lo loco. Exactamente. Pasar de lo reactivo a lo intencional. Perfecto. Entonces arranquemos por el principio. ¿Qué es la EQ? Ya dijimos. Control de volumen por frecuencias. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? Pensemos en el fader, la perilla de volumen principal. Sube o baja todo el sonido parejo, ¿verdad? Ajá. Bueno, la EQ es como tener un montón de faders pequeñitos, cada uno controlando una rebanada muy fina del sonido. Una para los graves más profundos, otra para los medios, otra para los brillos más altos. O sea, un control súper detallado del tono. Precisamente. Una herramienta de precisión tonal. Y esa precisión es vital porque, si tengo una guitarra y un piano tocando la misma nota, no suenan igual. Ahí entran los armónicos, ¿cierto? Justo ahí. Cada sonido tiene una frecuencia fundamental, que es la nota que percibimos. El do, el re, lo que sea. Ujú. Pero lo que le da ese color único, ese timbre que diferencia la trompeta del violín, son los armónicos. Esas frecuencias extra que vibran por encima de la fundamental. Son como los ingredientes que definen el sabor de cada instrumento. Claro. Y la EQ, nos permite justamente ajustar el balance de esos armónicos. Cuánto de este, cuánto de aquel. Y así modificamos sutilmente el timbre. Entiendo. Pero entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Podría ser que mi voz suene como, no sé, como un bajo? Ah, buena pregunta. Y ahí tocamos un punto clave que el material recalca mucho. La EQ trabaja sobre el material existente. O sea, lo que ya se grabó. Exacto. Puedes realzar los armónicos agudos que ya tiene una voz para darle más aire o quitar frecuencias graves que la embarran, pero no puedes inventar armónicos que no estaban ahí. Ya. No puedes transformar mágicamente una flauta en un saxofón. La calidad, el carácter de la grabación original, eso es el punto de partida. La EQ refina, pule, balancea, pero no hace milagros si la toma es mala. El tono principal se define al grabar. Entendido. La fuente manda. Y ¿dónde ponemos la EQ en nuestro proceso de mezcla? Mencionaste antes el balance y el paneo. Correcto. Lo habitual, y lo que sugieren las fuentes, es empezar por el balance general. Que todo tenga su volumen con los faders. Ajá. Luego, el paneo. Ubicar cada cosa en el estéreo. Izquierda, derecha, centro. Crear el escenario. Exacto. Y una vez que tienes ese esqueleto, digamos, la EQ es la siguiente gran herramienta. Ahí entras al detalle fino del tono, a asegurarte de que cada instrumento, cada voz, se escuche bien, definido, y que no se pelee con los demás por las mismas frecuencias. Y después ya vendrían cosas como la compresión, ¿no? Para controlar más la dinámica. Los cambios de volumen. Justamente, si balance y paneo son el dónde y el cuánto general, la EQ es el cómo suena en tono y la compresión es el cómo se comporta en volumen a lo largo del tiempo. Son como los pilares. Clarísimo. Ya sabemos qué es y dónde va. Ahora, el campo de juego.
el espectro de frecuencias, esos famosos 20 Hz a 20 kHz. Suena enorme. ¿Cómo le hacemos para entenderlo y usarlo bien? Exacto. Es vasto, sí. Es el rango teórico que oímos los humanos. Por debajo, como menciona el material, están los infrasonidos, esas vibraciones que casi se sienten más que oírse. Como los elefantes, ¿no? Ándale, algo así. Y por arriba, los ultrasonidos, como los murciélagos. Y es interesante lo que apunta también sobre cómo perdemos audición en los agudos con la edad. Cierto. Pocos adultos, incluso ingenieros con experiencia, realmente oyen hasta los 20 kHz. Quizás 17, 18, si acaso. Pero entonces nos olvidamos de esas frecuencias altísimas, si no las oímos. No, no tan rápido. Aunque no las oigas como un pitido claro, digamos, los ajustes ahí arriba, en la zona de aire, por encima de 12, 15 kHz, sí pueden afectar cómo percibimos el brillo general, la sensación de apertura, e incluso tienen efectos técnicos en la fase del sonido. Ah, mira. Así que no hay que ignorarlas, pero sí usarlas con cuidado. Para navegar todo esto, el material propone dividirlo en zonas más sencillas, funcionales para la mezcla. A ver, ¿cómo sería esa división? Empezamos abajo, con los subgraves, menos de 60 Hz. Esto es pura sensación física, la energía que te pega en el pecho. Necesitas buenos audífonos o un subwoofer para sentirlos bien. Ok. Luego, Luego los graves, de 60 a 200 Hz más o menos. Aquí está el cuerpo del bajo, la pegada del bombo, la parte baja de las voces masculinas, el peso de la mezcla. importante. Importantísimo. Después, una zona que las fuentes marcan como supercrítica, los medios bajos, entre 200 y 600 Hz. Aquí vive el famoso lodo, o sonido acartonado. Uf, sí, el mud. Ese mismo. Muchas cosas tienen energía ahí, guitarras, voces, teclados. Es fácil que se acumule y todo suene, bueno, embarrado, sin claridad. Especialmente en grabaciones caseras, hay que tenerle mucho ojo. Entendido. Seguimos subiendo. Seguimos. Medios, de 600 Hz a 3 kHz. Aquí el oído humano es súper sensible. Es la zona de la inteligibilidad de la voz, pero si te pasas... Suena a teléfono. Exacto, o nasal, agresivo. Hay que ser cuidadoso. Luego, los medios altos, de 3 a 6 kHz. Clave para la presencia, la claridad, que algo corte y se entienda bien en la mezcla. Pero con cuidado también, ¿no? Totalmente. Demasiado aquí y suena áspero, filoso, brittle, como dicen. La sibilancia, esas Cs molestas de las voces, suele andar por esta zona. Ok. Y ya para terminar arriba, Los agudos, por encima de 6 kHz. Aquí está el brillo, la definición, el aire. Incluso podríamos subdividir de 6 a 12 kHz para el detalle y más de 12 kHz para esa sensación etérea de espacio. mucho más útil verlo así por zonas de impacto en la mezcla que solo los números. Ujú. Vale. Ahora, ¿con qué herramientas trabajamos en estas zonas? Hablemos de los tipos de EQ. Las herramientas básicas son bastante universales. Primero, los filtros. El filtro pasaaltos, o HPF, o low cut, como quieras llamarlo. Esencial. Ese corta todo lo que está debajo de cierta frecuencia, ¿no? Exacto. Deja pasar los altos. Es tu primera defensa contra ruidos graves, retumbes del cuarto, vibraciones del micrófono, o simplemente para limpiar graves innecesarios en instrumentos que no los necesitan, como una voz o una guitarra acústica. Se usa muchísimo. Pero con intención, como decías. Siempre con intención. No ponerlo por defecto en todo. Y su contrario es el filtro pasabajos, LPF o high cut. Corta todo por encima. Ese se usa menos, quizás. Se usa menos, pero es útil. Para suavizar sonidos muy chillones, quitar ruido blanco o hiss, o incluso para efectos, como hacer que algo suene más lejano. Ok. Filtros entendidos. ¿Qué más tenemos? La herramienta estrella, la EQ de campana, o Bell EQ. Esta te permite realzar, hacer un boost, o atenuar, hacer un cut, en un rango de frecuencias alrededor de un punto central que tú eliges. Y aquí entra el famoso Q, el ancho de banda. Justo. El Q controla qué tan ancha o estrecha es esa campana, qué tanto afecta a las frecuencias vecinas. ¿Y cómo se usa? He oído reglas como cortes estrechos, realces anchos. Esa es la guía general que da la fuente, ¿sí? Un Q alto, o sea, una campana estrecha, para cortes muy precisos, quirúrgicos, para quitar una resonancia puntual sin tocar mucho alrededor. Ajá. Y un Q bajo,
una campana más ancha, para realces o atenuaciones más generales, más musicales, que afecten una zona tonal más amplia. Pero insisten, es una guía de partida. El oído es el que manda al final. Tiene lógica. Y nos falta un tipo, ¿no? ¿El shelf? El EQ de estante o shelving EQ, exacto. A diferencia del filtro, que corta de golpe, el shelf realza o atenúa todo lo que está por encima, high shelf, o por debajo, low shelf, de la frecuencia que eliges, pero lo hace de forma más gradual, como una rampa suave. Ah, ok. Son geniales para ajustes generales de brillo, darle aire a toda la mezcla con un high shelf, o de cuerpo, añadir peso con un low shelf, de una manera más natural que una campana anchísima. Perfecto, muy claro. Oye, y ahora que sabemos las herramientas, un tema que siempre sale, las famosas tablas de EQ. Esos que te dicen corta la voz en 300 Hz para quitar barro o realza el bombo en 60 Hz. ¿Sirven de algo? Tema delicado. Y el material es muy claro al respecto. Esas tablas tienen, digamos, un valor muy limitado. ¿Cuál? Pueden ayudar al principio a ponerle nombre a las cosas, a asociar palabras como nasal, fangoso, brillante, con rangos de frecuencia aproximados. La fuente, de hecho, incluye una tabla descriptiva justo para eso, como ayuda para aprender el vocabulario. Ok, como un diccionario de frecuencias. Algo así. Pero el peligro es usarlas como receta de cocina al mezclar. ¿Por qué? Suena tentador tener una guía rápida. Porque cada sonido es un mundo. Tu voz no es mi voz. El micrófono que usaste, la sala donde grabaste. Y sobre todo, cómo suena eso junto a los otros 50 instrumentos de tu canción. Claro, el contexto. Exacto. Depender de una tabla te impide hacer lo más importante. Escuchar críticamente y encontrar qué necesita ese sonido específico en esa mezcla específica. Es una trampa que te aleja de desarrollar tu oído. Hay que barrer frecuencias, probar, escuchar en contexto. No seguir una fórmula. El oído manda, no la tabla. Clarísimo. Una advertencia muy necesaria. Bueno, ya tenemos las herramientas, las frecuencias y la advertencia sobre las tablas. Pasemos a la filosofía. El material habla de los 7 mandamientos de la EQ. Suena importante. El primero. El número 1 y la base de todo. Tener intención. Parece obvio, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ponemos a mover perillas a ver qué pasa? Sí. Culpable. Antes de tocar nada, pregúntate, ¿qué quiero lograr? ¿Qué problema estoy escuchando? Esta voz suena opaca, oigo un zumbido, le falta presencia. Define el objetivo primero. Me gusta. Orden mental antes de la acción. Segundo. La EQ no lo es todo. Para el tono. Es un recordatorio de lo que hablamos antes. El sonido base viene de la grabación. La EQ pule, refina, equilibra, pero no va a convertir un mal sonido en uno bueno mágicamente. No intentes arreglar en la mezcla problemas de grabación. Bien. Tercero. Priorizar. Cortes pero usar realces. Este es interesante. Siempre se dice corta antes de realzar. Y tiene su lógica. Los cortes suelen ser más limpios, no añaden ganancia, conservan el headroom. El margen dinámico. Exacto. Pero el material dice, ojo con obsesionarse solo con la EQ sustractiva. Si para lograr tu objetivo, volviendo al mandamiento 1, un realce funciona mejor, es más musical, más directo, úsalo. No hay que ser dogmático. La meta es el sonido que buscas. Ah, qué bien. Rompiendo un poco el mito. Cuarto, evitar ecualizar en solo. Este cuesta, ¿eh? ¿Es tan fácil darle al botón de solo? Cuesta, pero es crucial. Las decisiones de EQ tienen que tomarse escuchando cómo interactúa ese sonido con todo lo demás. Claro. Algo puede sonar raro solo, pero perfecto en la mezcla. El ejemplo clásico que da el material son las guitarras eléctricas distorsionadas. Solas pueden sonar horribles, pero en el conjunto funcionan. ¿Y qué haces si no oyes bien el cambio que estás haciendo? En vez de aislar, prueba subir un poco el volumen de esa pista temporalmente dentro de la mezcla. Así escuchas el efecto en contexto. Buen tip. Quinto mandamiento. Pequeños cambios suman. No siempre hay que hacer movimientos de 10 decibeles. El material sugiere empezar con ajustes más sutiles, quizá no más de 5 decibeles. Varios pequeños cambios bien pensados en distintas pistas tienen un efecto acumulado enorme y generalmente suenan más naturales. Menos es más, a veces. Sexto. Ser más agresivo con filtros. Aquí sí se permite más contundencia. Los filtros como el HPF o LPF están para eliminar frecuencias drásticamente.
Si necesitas quitar todo el retumbe de bajo de 80 Hz en una voz, pues córtalo sin miedo. Eso sí, como dijimos, con propósito, no porque sí. Entendido. ¿Y el séptimo y último? Ser sutil con EQs paramétricas estándar digitales. Las EQs que vienen por defecto en los programas, las digitales limpias, son súper precisas, sí, pero a veces si haces realces muy grandes y muy estrechos, pueden sonar un poco artificiales o introducir problemas de fase. Las EQs, que emulan hardware analógico, suelen ser más musicales con ajustes agresivos. Incluso añaden cierto color. Con las digitales estándar para los realces, la sutileza suele ser buena consejera. Vale. Estos 7 mandamientos dan una brújula genial. Y ahora, para llevarlo a la práctica, el material propone un sistema. Los 4 enfoques clave para la EQ. Suena a método práctico. ¿Cuál es el primero? El primer enfoque es eliminar elementos desagradables. La fuente lo llama EQ quirúrgica. Es ir a cazar problemas específicos, resonancias feas de la sala, zumbidos eléctricos, alguna frecuencia que chille en una voz. ¿Y cómo encuentras esa frecuencia exacta? A veces es difícil. Se usa una técnica muy común, el boost and sweep, o realzar y barrer. Tomas una campana, bell y Q. Le das un realce fuerte, digamos 10 a 15 decibeles, y un Q muy estrecho, bien puntiagudo. Ok. Y vas moviendo esa campana lentamente por las frecuencias, escuchando con mucha atención. La frecuencia problemática va a saltar, va a sonar mucho más fuerte o especialmente molesta. Una vez que la encuentras, ¡zas! Cambias el realce por un corte igual de estrecho justo ahí. Es súper efectivo para limpiar. ¡Qué buena técnica! Muy práctica. Segundo enfoque. Realzar elementos agradables. Ya que limpiaste lo feo, ahora buscas lo bonito que tiene el sonido y lo resaltas un poquito. Si la voz tiene un aire lindo en los agudos, quizás un toque de high shelf lo hace brillar más. Si la tarola tiene una pegada chévere en los medios altos, un pequeño realce ahí le da más impacto. Es como pulir la joya. Exacto. Destacar lo bueno que ya está ahí. Recordando siempre el mandamiento 2. Trabajas con lo que hay. Bien. El tercero suena divertido. Hacer que algo suene diferente, o EQ creativa. Justo. Aquí la EQ deja de ser correctiva o de mejora sutil y se vuelve un efecto. El clásico ejemplo es el efecto de voz de teléfono. Ah, sí. Metes un filtro pasaaltos súper arriba y un pasabajos súper abajo, dejando solo un hilito de frecuencias medias. Cambia el sonido totalmente, con una intención artística. Entendido. Y el cuarto enfoque que me parece clave para que no todo sea un barullo. Crear espacio en la mezcla. El frequency slotting. Fundamental. Sobre todo en mezclas con muchas pistas. La idea es simple. Si dos instrumentos importantes pelean por la misma zona de frecuencias, se van a tapar el uno al otro. Se enmascaran. Exacto. Entonces, la técnica es hacer pequeños cortes, muy sutiles, en un instrumento justo en las frecuencias que son clave para el otro. Por ejemplo, si realzaste la claridad de la voz principal en 3,5 kHz, quizás haces un cortecito muy pequeño, 1 o 2 decibeles no más, en ese mismo rango en las guitarras o teclados que suenan a la vez. Así le creas un huequito sónico a la voz para que respire y se entienda mejor, sin tener que subirle el volumen. Ayuda a desenredar todo. Wow, eso es como asignar a cada uno su lugar en el espectro. Precisamente, es hacer que convivan mejor. Estos 4 enfoques. Limpiar, realzar, transformar y crear espacio. Junto con los 7 principios, la verdad es que dan una hoja de ruta súper clara para usar la EQ con confianza. Totalmente. El material insiste mucho en eso. No hay recetas mágicas, no hay presets universales. El dominio real viene de entender estos principios, practicar estos enfoques y, sobre todo, desarrollar el oído crítico. Escuchar qué necesita este sonido en esta mezcla ahora. La práctica. La práctica constante. Eso entrena el oído y te da velocidad para tomar decisiones buenas. Pues en resumen, creo que nos queda claro que la EQ es mucho más que mover graves y agudos. Es una herramienta para esculpir el sonido. Entender qué es, cómo funciona, tener claros los principios, los mandamientos, y usar enfoques sistemáticos como estos 4. Bueno, nos permite realmente tomar el control y mejorar muchísimo las mezclas. Sin duda alguna. Y como bien dices, el viaje no acaba aquí. El propio material sugiere que hay técnicas más avanzadas para seguir profundizando en la separación, en la claridad.
Temas para explorar más adelante. Pero esta base de principios y enfoques es el cimiento. Sin esto, lo demás no se sostiene. Totalmente de acuerdo. Es un buen recordatorio de que la tecnología nos da las herramientas, sí, pero al final son nuestro oído y nuestro criterio los que marcan la diferencia. Ujú. Y fíjate, todo esto nos lleva a una reflexión final, creo yo. Hemos hablado mucho de herramientas, de técnicas, de EQs, filtros, cirugía, slotting. Pero, ¿qué tanto somos conscientes de cómo nuestra propia forma de escuchar, nuestra percepción individual, nuestro entrenamiento o la falta de él, incluso nuestros gustos personales, cómo todo eso influye silenciosamente en cada decisión de EQ que tomamos? Es una buena pregunta. Y más allá de ser conscientes, ¿cómo podríamos cultivar activamente esa habilidad de escucha crítica? Para que nuestras decisiones no sean solo técnicamente correctas, sino que realmente sirvan a la música, a la emoción que queremos transmitir. ¿Cómo hacemos eso?